nuestra nuevo secretario. Gracias por acudir a este nuevo secretario del Instituto de Estudios Fiscales, que será el último de nuestra programación de este año. Quería empezar diciendo que es el último seminario que la Fundación Impuestos y Competitividad organiza en el Instituto de la mano de Inés Trabajo. Hace 7 años, cuando yo conocí a Inés, antes ya venía trabajando en el Instituto, pero desde hace 7 años con Inés hemos trabajado, hemos hecho por lo menos un acto al año, quizá más. Hemos dado algunos disgustos, pido disculpas porque somos una autocracia, no somos tan ágiles como una fundación privada, pero hemos trabajado juntos, creo que muy bien. Para mí ha sido un honor y un placer trabajar con Inés durante estos 7 años, y quería decirlo porque parece que vas a mejor vida. Bien, hecha esto que era lo más importante que quería decir, voy a, además de darles la bienvenida, presentar a los que me acompañen en la mesa. David Vincent, que ha sido el coordinador del libro y que lo va a presentar brevemente. Como no estaba en el programa inicialmente, no tiene cartel, pero ya nos disculpas, pero vamos a darle la palabra un momento. Me acompaña Ignacio Zelay, que es el presidente de la Fundación, presidente de rotatorio. Muchas gracias por venir y acompañarnos en este acto. Luego le daré la palabra, por supuesto. Y finalmente la conferencia inaugural la va a impartir María José Garde, que le agradece su presencia, siempre que le pedimos que venga al instituto, siempre está dispuesta a acompañarnos. Así que, sin más preámbulos, doy la palabra a David Vilches para presentarle. El objetivo de esta sesión es presentar este trabajo, debatirlo. Por cierto, esta innovación, Ginés, que habéis hecho, de que, por lo que veo en el programa, ¿no?, cada ponente va a ser discutido, digamos, por otros colegas que estarán en la sala. Un estilo muy académico, muy moderno, que me gusta. Yo creo que lo hacemos así, ¿no? Así que quiero felicitaros, Inés, Cristina García Herrera, que entre los dos han preparado este programa, y supongo que tienes la palabra para presentar. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Y en primer lugar, también gracias tanto a la Fundación de Impuestos y Competitividad como a los institutos fiscales. Y también gracias a todos los compañeros, y muchas caras por aquí conocidas, y me gusta siempre mucho. Para mí es un placer volver por aquí y siempre veros, me visteis todos también. Así que nada. Bueno, en primer lugar, respecto a lo que es el proyecto como tal, simplemente me gustaría comentar 3 cosas del proyecto, de la obra. Es un manual que, como bien sabéis, la Fundación de Impuestos y Competitividad siempre tiene como objetivo intentar, digamos, producir una serie de conclusiones o llevar una serie de conclusiones mediante una colaboración o participación de los principales despachos y principales, digamos, líneas de asesoramiento fiscal, ¿no? En este caso, hemos participado a lo largo de sesiones y jornadas que han sido bastante interesantes y bastante largas. Hay aquí alguno que me ha acompañado en ellas y las ha sufrido conmigo. Así que yo creo que han dado como resultado el manual que tenéis, que yo creo que es un manual que teníamos desde el primer momento, o al menos desde el primer momento, en este caso como Uriah Menéndez, que era la firma en la que pertenezco y en la que teníamos la función de coordinar, un objetivo bastante claro, y era intentar aterrizar en la medida de lo posible, tirarnos al impuesto sobre sociedades y al ordenamiento jurídico español. En el momento en el que se empieza el proyecto, en el momento en el que se empieza lo que son las diferentes jornadas de trabajo, nos habíamos encontrado que había bastantes artículos y bastantes posicionamientos doctrinales respecto de lo que era Pillar 2 y la inclusión global mínima, pero sin embargo no había ninguno de ellos que hubiese aterrizado o que intentase o se esforzase por aterrizar las consecuencias o lo que suponía este impuesto vale para el ordenamiento jurídico español y sobre todo para el impuesto sobre sociedades, porque sin duda alguna es una de las principales figuras o la figura que está más relacionada con la imposición global mínima, ¿no? Y bueno, esto es nuestro principal objetivo. Entonces, nuestro principal objetivo fue intentar, alejándonos en la medida de lo posible de la crítica, porque sí es verdad que nos comentamos, y yo creo que la sesión de hoy va a ser complicado alejarnos de un enfoque, de una visión tanto crítica respecto del impuesto, pero al menos intentando dejarlo de lado, ir más o menos traduciendo este impuesto a las diferentes figuras del impuesto sobre sociedades, y luego también teniendo en cuenta
y es una cuestión que yo creo que también es bastante relevante, que era necesario en algunos casos postularse. En algunos casos necesario mojarse y en algunos casos intentar, digamos, traducir y tener y despertar todas las consecuencias que tiene el impuesto global mínimo para la tributación de los, sobre todo los contribuyentes españoles. Entonces, yo creo que el objetivo, si tenéis la ocasión, y os invito a que tengáis la ocasión de revisar la manual, la verdad es que se consigue de una manera bastante, digamos, transversal. Hemos ido poco a poco analizando desde un enfoque de una situación del impuesto dentro de lo que es el entramado internacional, que es uno de los aspectos que hoy fundamentalmente nos ocupará, y poco a poco hemos ido avanzando, llegando incluso a detalles de qué debemos de entender por algunos conceptos claves, como calcular tipo impositivo efectivo mínimo, qué consecuencias tiene también, o qué, a nuestro juicio, qué consecuencias tiene también, y implicaciones que tiene para la administración tributaria, la labor de comprobación, la labor de procedimientos y procedimental respecto del impuesto, qué consecuencias o qué impacto va a tener también en figuras como los procedimientos amistosos, los procedimientos de transparencia. Por lo cual, si poco a poco golpean el manual, van a poder tener la ocasión de poder ver las diferentes fases en las que puede pasar el impuesto, tanto desde su localización hasta las conclusiones finales, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría, por supuesto, agradecer a todos los colaboradores, agradecer siempre en público a Ginés, porque la labor de Ginés es en conmigo fundamental para este tipo de obras. Y con esto simplemente os dejo la sesión de hoy. Yo creo que es una resulta especialmente interesante. Es una sesión en la que yo creo que fundamentalmente lo que consigue es responder a una serie de preguntas muy concretas que suelen salir siempre que hablamos de imposición global mínima. Cuando hablamos de imposición global mínima nos planteamos, yo creo que tres cuestiones que van a ser abordadas en cada una de las mesas. Una de ellas es el papel que dice hasta qué punto la directiva y la directiva que a su vez le da OCDE tiene la capacidad de regular de manera más o menos detallada, o, digamos, o entrar en el ordenamiento jurídico español. En segundo lugar, también tenemos una duda que es realmente si estas medidas han conseguido lo que se pretendía y cómo interactúa con otras medidas ya internacionales que había, que será seguramente lo que aborda en la mesa segunda, mientras que yo creo que la mesa tercera estará dedicada fundamentalmente a, una vez que ya tenemos implantado la figura dentro del ordenamiento jurídico español, cómo cuadra dentro de lo que son los estándares habituales de fiscalía internacional. Entonces, con esto simplemente espero que disfrutéis de la jornada y os invito a revisar el manual, porque creo que es una labor, según una hora en la que hemos intentado enfocar todas las cuestiones y seguro que podéis hacer. Muchísimas gracias. Gracias, David. Sí, es una jornada densa. He visto que es previsto 15 minutos solo de café. O sea que vamos a respetar el horario y debo decir, vais a ganar quizá 15 minutos más, porque el secretario de Estado nos ha comunicado que no va a poder venir a clausurar los séptimos. Lo lamentamos, casi siempre viene, pero esta vez nos ha fallado. Así que tenéis 15 minutos más luego al final de la mañana si lo necesitáis. Bien, pues para inaugurar el seminario tiene la palabra el presidente de la Fundación Construir Competitividad, Ignacio Celaya, fundación a la que insisto, con la que insisto, vamos a ir trabajando, aunque Ginés tenga un sucesor. Bueno, dado gracias. Y a los propios fiscales por llevar estas jornadas aquí. Entonces, bueno, muy brevemente también que ha comentado David, que simplemente es el artículo que hay mucha gente que interviene en el trabajo. Y varios motivos de este profesor de universidad, los profesores, desde luego, los que han trasladado esto por escrito bajo la coordinación de la administración de determinadas personas, de muchas personas que tenían este trabajo, en la cual pues, la fundación pues, intenta abordarlo, dice, interesante por las dos palabras que, con lo cual se adjetiva la fundación, ¿no? Impuestos y publicidad de impuestos, porque es una nueva figura impositiva extraña porque no está dentro de los conceptos públicos habituales. Eso quiere decir que realmente esta norma, pues, quieras cualificar hablando de plata por lo que es la norma, ¿no? Entonces, la inserción de esta norma de nuestro ordenamiento jurídico tributario, pues, creo que era una cosa compleja para la directiva y sobre todo, pues, a la vez no puede defender tributos porque adaptar esta norma pues, es complicado. Es una norma compleja, como decía, y además de compleja, yo creo que el problema que hay es que es una norma que puede ser cambiada. Al final,
el tema de interpretaciones va a estar muy incidida por la interpretación de la OCDE, las guías, y ahí, claro, el esfuerzo de estatutos para intentar adaptar esta norma más que no se sabe bien si va a ser con efectos retroactivos o no retroactivos, pues eso da lugar también a que las empresas, pues, el grupo de seguridad pública, pues, una cosa que va a estar. Sobre todo porque ese esfuerzo que ha tenido la administración para implantar la norma también ha supuesto un esfuerzo importante económico para las empresas, para lo que va a ser su aplicación para los despachos profesionales en cuanto al asesoramiento. Y esto luego la propia administración tributaria, este esfuerzo no va a quedar ahí, sino que todo lo que pueda ser la adaptación de los créditos tributarios, las nuevas tributarias, pero pues eso te reportaron también y la propia inspección de Hacienda, por supuesto, pues para hacer la labor de comprobación y la adaptación, incluso del procedimiento inspector, pues a lo mejor va a tener que hacer para resolver algunos problemas que se pueden. Claro, dentro de esta norma, que es compleja y cambiante, también hay un punto que se ha señalado, que es por lo menos una de las críticas que habrá cuando discute de corrupción y la aplicación de esta norma cuando puede haber una existencia de va a ser un problema tanto para la empresa como para el vendedor y para los y junto a lo que se ha impuesto está competitividad. La competitividad está bastante muy fluida, de hecho las sesiones de ley pues en referencia a los problemas que se van a tener en el futuro, países que se han descolgado o no de la medida, por lo cual la Unión Europea, eso es una locura, pues va a tener que intentar adaptarse o reaccionar por el pasado de la anterior. Eso puede afectar a las españolas por los objetivos fiscales, los propios, y los inversores. Sobre la cuota final, pues sí que vale. Está claro. Por lo cual el esfuerzo repito por la serie. Y no voy a decir mucho más porque pues aquí está María José, la responsable de la norma, y la responsable entre comillas, ¿sabes? Pero bueno, para esta norma los futuros y que va a tener posibilidad lo que pueda a la aplicación de los proyectos fiscales admisibles y con esto pues nada más, muchas gracias. A ver. Y pues ya las ideas de entrada al de 20 minutos a la que a José Gabriel totalmente su presencia y pues tiene la palabra para dar esta primera ponencia. ¿No? Pues bueno, por alusiones. Muchísimas gracias por la invitación a la directora, en nombre a toda la dirección, de todos los que han trabajado en este impuesto, pues a participar a esta sesión. Desgraciadamente no pude asistir a la anterior que tuvisteis, con mucha pena, es cierto, pero bueno, hoy estoy aquí, aunque por la tarde me voy a Bruselas. Y bueno, creo que esta sesión, en primer lugar, un saludo y un agradecimiento enorme a Inés por su trabajo, por toda la colaboración que desde la Dirección de Tributos siempre hemos tenido con la Fundación. La verdad que siempre ha sido una colaboración leal y eso, pues la verdad que se agradece mucho y tenemos absolutamente presente. Así que gracias por este nuevo trabajo y por pues esa vida que, según ha dicho Ale, vas a tener mejor a partir de no sé cuándo. En cualquier caso, pues como digo, gracias a la Fundación
por abordar siempre estos trabajos tan interesantes y yo creo que tan útiles, ¿no? Reconocimiento a los autores, a todos y cada uno de ellos, por este trabajo, este análisis en profundidad de los distintos elementos de este impuesto que ya ha sido calificado como extraño o raro, no sé, como ajeno a nuestro sistema, y la verdad es que es así. De hecho, inicialmente se aprueban las normas en la OCDE, se aprueba la directiva, pues una de las primeras cuestiones que nos planteamos internamente es esto, cómo lo integramos. Lo integramos como un capítulo aparte de la ley de impuestos sobre sociedades, debe ir con una norma independiente y autónoma, y precisamente por esas características, por esos elementos ajenos al lenguaje del impuesto sobre sociedades y a la filosofía del impuesto sobre sociedades tradicional, por ejemplo, de alguna manera, pues se optó porque fuera una figura independiente, porque la verdad es que resultaba muy complicado integrar la terminología o incluso, pues ya no solo los elementos, sobre todo, como digo, la propia tecnología y el procedimiento de exigencia, ¿no? Por tanto, esa fue ya una primera previsión que, bueno, no sé si fue acertada o no, el caso es que algunos otros países también lo hicieron así. Y bueno, pues por eso creo que esta hora, ¿no? Lo más difícil que ha sido desentrañar y tratar de desgranar los elementos de este impuesto desde un enfoque que creo que es muy interesante y que lo has señalado, David, cuál es su posible integración o cómo encaja, ¿no? con los profesores de sociedades en la cabeza, cómo encaja eso con los profesores de sociedades, cómo se puede coordinar y sobre todo cómo van a convivir ambas figuras en los próximos años. Por eso digo que, en primer lugar, un agradecimiento a todos los autores. Sé que han colaborado con mis compañeros de la dirección y además es curioso también cómo cuando uno trabaja el impuesto desde dentro, cómo lo leen desde fuera, pues para nosotros también internamente es muy interesante porque no tenéis, o sea, los que no están en la casa no tienen esa historia, ¿no? De cómo se ha gestado esas normas, cómo se han llevado a cabo las discusiones y por tanto creo que es todavía más difícil escribir algo sobre lo que te enfrentas casi como desde el primer día en frío con una norma pues compleja. Creo que este libro además, tal y como habéis señalado, llega en un momento, creo que es muy oportuno. Estamos en un momento que carecía de cierta estabilidad, es decir, se aprueba la ley, se aprueba el impuesto, toda la Unión Europea pues en masa nos lanzamos a aprobar el impuesto, pues a diseñar los formularios, a empezar a discutir cómo vamos a intercambiar la información, cómo se va a gestar la implementación, la exigencia de los impuestos. Y bueno, pues no sé si de repente no, creo que los que estábamos dentro ya intuíamos que los Estados Unidos no estaban por la labor de modificar sus normas para acomodarlas a las normas del Pilar II. Por tanto, la extrañeza fue relativa para nosotros porque ya veíamos cómo estaban respirando. Como digo, empieza el año con esa declaración del Tesoro, del secretario del Tesoro, diciendo que no están muy de acuerdo con las normas del Pilar II y además con un tono muy agresivo, muy amenazante, diciendo además, pretendiendo regular en sus futuras normas pues unas amenazas más que veladas, es decir, si no deja usted de aplicar las normas del Pilar II a nivel multinacionales, pues verá usted las penas de infierno. Por tanto, en ese momento se produce, como digo, una especie de convulsión del ámbito internacional, pues porque, como digo, parte muy importante de los países de exposición pues ya teníamos adoptadas las normas, unos de una manera, otros de otra, es decir, cada uno dentro del marco estábamos ya contando con la OCDE, pues si nuestras normas podían ser o no podían ser pues, admisibles, si se podían calificar como
adecuadas o cualificadas, pues de repente que el gran factor, que el gran actor del marco inclusivo de la OCDE, Estados Unidos, pues desmarcara de esta forma, pues claro, esa crítica interna dentro de la Unión Europea, sobre todo, que debemos hacer. Sí, pero no hay un grupo de países, y claro, pues nosotros tampoco, otros diciendo, pues, oye, no, porque esto es un objetivo de política fiscal y por tanto no estamos dispuestos a renunciar a nuestro impuesto mínimo. Y bueno, pues ahí comienzan, como digo, pues un poco de confusión, ¿no? No estaba muy claro cómo abordar la relación con Estados Unidos, no parecía fácil, pero bueno, afortunadamente nuestros colegas del G7, bastante activos en la OCDE también y en su trabajo, pues se consiguen este famoso statement o declaración del G7, en que pues se llega a una especie de acuerdo, ¿no? Que puede resultar más o menos favorable, más o menos aceptable, crítico, por supuesto, además pues con las líneas generales de una declaración alto nivel que bueno, en ese momento nadie sabía muy bien qué es lo que significaba. Es decir, en esa declaración, pues Estados Unidos se acuerda o acepta renunciar a cualquier posible amenaza contra las multinacionales o contra los países que adoptaran normas de cuidados, y el resto de los países nos aceptábamos de alguna manera a analizar su sistema para ver en qué medida podíamos llegar a una especie de consenso en el que aceptáramos, con nuestro comunidad, aceptáramos que su sistema puede ser aceptable, puede ser admisible o puede ser comparable, homologable con las normas de la Unión. Además, en esa declaración hay otros elementos que creo que son de suma importancia. Uno es precisamente la revisión, poner encima de la mesa otra vez la consideración de los créditos fiscales, a efectos de la calificación a la calificación del tipo efectivo. Otro de los elementos fundamentales de esa declaración es también la simplificación. Todos nos ponemos de acuerdo de que tenemos que trabajar con una mayor simplificación, entendiendo y atendiendo a las demandas, sobre todo de las empresas dentro del ámbito, por una mayor simplificación, dado precisamente el costoso, los costes de cumplimiento, los costes de implementación y los costes de cumplimiento anual, por decirlo así, en la implementación de este. Por tanto, varios elementos pilares fundamentales de ese acuerdo: la revisión de los créditos fiscales, la simplificación, la homologación del sistema americano, y el respeto por la soberanía nacional. Eso en el momento no estaba muy claro lo que quería decir, pero como ya hemos descubierto, que se refiere básicamente a que los países que hemos aprobado son los impuestos complementarios nacionales, identities en el lenguaje Pilar 2, pues podamos seguir aplicando. Este acuerdo en principio no afecta, no modifica el estatus de estos impuestos. Y un último elemento que también considero que es relevante, aunque tampoco sé muy bien a día de hoy qué efectos va a tener, y es que se acuerda seguir hablando de la tributación de la economía digital, de lo que llamamos la digitalización, ¿no? la imposición de la A partir de esos 4 o 5 principios básicos, como digo, muy alto nivel de la declaración, empezamos a trabajar a nivel más técnico para tratar de traducir esos principios alto nivel en algo que fuera realmente traducible, ¿no? a las normas. En esas básicamente estamos. En relación, por ejemplo, con la simplificación, pues se está trabajando en el diseño del self-hardware permanente. Sabéis que hay dos self-hardware que son transitorios y que están prácticamente finalizando ya, y que eso ha generado también bastante incertidumbre y bastante nerviosismo en las empresas, ¿no? Así que la demanda es que esos
puertos seguros en la medida de lo posible, mientras no haya más claridad, pues que se vayan extendiendo. Estamos todavía en la discusión de hasta dónde podemos llegar o si se pueden extender o no, aunque es verdad que hay voces que he oído por ahí que la Comisión ha dicho que se va a extender, pero bueno, ha dicho la Comisión, no sé, como no hay nada escrito ni nada acordado, prefiero ser prudente en ese sentido. Y como digo, en tanto se decide si se prolongan o no, pues los trabajos en el diseño de ese hardware, de este puerto seguro permanente, que de alguna manera promueve la educación en el cálculo del tipo efectivo, pues se está trabajando también con intención de aprobarlo lo antes posible. También es cierto que este puerto seguro permanente, que llamamos el tirarse hardware permanente, tampoco, por lo que he podido comprobar, las empresas tampoco es tanta simplificación. Por tanto, tampoco es algo que las empresas estén dando palmas con las orejas, porque bueno, esto ya es la panacea de la solución a todos esos problemas. Parece que tampoco lo que se sigue. Pero bueno, es verdad que en la OCDE esa es una línea de trabajo y parece que está bastante asentada y parece que vamos a llegar a, si nada, no entendí. Por tanto, en cuanto a, como digo, la simplificación, trabajos en el ámbito del sector permanente y análisis y decisión sobre qué haremos con los transitores, si podrá o no, si deberíamos o no extendernos. En respecto a lo que yo creo que es más importante en este momento, por urgencia, es cómo vamos a abordar ese sistema paralelo de los americanos y empleados de forma que pues, respetemos de alguna manera, nosotros podamos aplicar nuestras normas de pilados y ellos puedan seguir aplicando sus normas nacionales. En este punto está claro que el resultado va a ser básicamente que a las multinacionales de base americana, de multinacionales americanas, no se les va a aplicar el Anton Wilson Rules, ninguna de las dos reglas del empleador, ni la identidad, ni la regulación de información. Y en principio nosotros podemos seguir aplicando nuestra norma. Es decir, hay más, se plantea casi una especie de línea divisoria entre los dos sistemas, una especie de respeto mutuo, de no agresión, por decirlo de alguna manera. La cuestión es que esto hay que vestirlo de paternalidad y de autoridad, y por tanto, el sistema americano no se va a hacer. Si estamos en el diseño de esos requisitos que vamos a exigir al sistema tributario, cualquiera que sea, es decir, no tengo un apellido, que podría haber otro país con esas mismas características que pudiera acogerse a un sistema, a este mismo sistema. Por tanto, estamos en la finalización de ese proceso de definición de cuáles deben ser los requisitos que se le exige al sistema tributario para poder ser calificado como side-by-side o para poder ser aplicados los efectos de ese side-by-side sistema. Eso es, por tanto, en lo que estamos trabajando y, como digo, con cierta urgencia. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque las reglas que a Estados Unidos no puede esperar más, no vaya a ser que a partir del 1 de enero pues empecemos a aplicar nuestras reglas LOR, porque si no están en el sistema que dicen nuestra ley, nuestras directivas, es que tendrá que sufrir de alguna manera los efectos del pilar. Pero por otro lado, porque tampoco a Estados Unidos le vale una mera extensión de los safe harbor transitores con posibilidad. Es decir, ellos quieren una solución permanente y bueno, pues siguen, vuelven a poner en la mesa las 9 de las aranceles, vamos en un momento otra vez, estamos a 24 de noviembre, a punto de terminar el año y tenemos que, tanto, esa es una semana de duro trabajo para los técnicos del 811, de la OCDE, para el Steering Group, que también estamos viendo prácticamente todas las semanas, para ver si conseguimos cerrar un acuerdo que pueda servir a todos nosotros y a los americanos. ¿Qué pasa el día que lleguemos a ese acuerdo? ¿Cómo vamos a implementar? Porque llegamos a un acuerdo
en el marco del marco inclusivo, y eso te tiene que traducir a nuestra, tenemos que aterrizar a nuestra normativa. Los europeos tenemos un problema adicional, ahora que pueden tener, por ejemplo, los japoneses, que también están muy preocupados por el tema temporal, porque necesitan aprobar cualquier modificación de su ley antes de fin de año. Nosotros tenemos un problema adicional, y es que no es que no podamos aprobar una ley, que seguramente no podríamos aprobar, pero tenemos que pasar por la directiva para poder llegar a nosotros de manera... Pasar por la directiva no es fácil. La Comisión ya ha dicho que en principio, en la medida en que cualquier solución se diseñe puerto seguro, tiene una cabida directiva y por tanto esa sería la puerta de entrada a nuestra comunidad. Estamos también analizando si esa entrada a través de la directiva no exige también un pequeño cambio en nuestra propia ley, por supuesto, las regulaciones y las explicaciones necesarias en el ámbito doméstico para darle forma legal. También hay voces que dicen que esa cabida a través de la directiva no existe, es decir, la directiva no está pensado, no estaba pensado para algo tan sustancial como puede ser cambio de scope, cambio de elementos sustanciales de la directiva, y por tanto pues, hay voces críticas en cuanto a que pues, quizás es necesario abrir la directiva para introducir esos cambios del ámbito europeo. Abrir la directiva tiene efectos colaterales, o mejor dicho, principales, y es que hay algunos países que desde el día 1 están en contra de toda la filosofía del Pilar 2. Por tanto, pues, creo que sería muy difícil aprobar cualquier modificación de la directiva por unanimidad, cual pues, quedaríamos en una situación también pues, de bastante incertidumbre. Por tanto, el momento no puede ser más crítico. También tú decías que había unos países, pues, China, la India, que probablemente China se había aprobado una de las reglas del arroz, pues está de alguna manera también dirigiendo, ¿no? La decisión. Es un país potente, es un país poderoso y además es que el marco inclusivo las decisiones se toman por consenso, porque todos menos uno, digo así. Por tanto, si no tenemos a China o no tenemos a la India, nosotros si no tenemos a Estados Unidos, el acuerdo no se hizo. Por tanto, hay que también tratar de acumular en esas negociaciones las peticiones, las demandas chinas, sobre todo en los incentivos fiscales, las demandas indias, sobre todo en el ámbito de su propio Pilar 2, que tiene una especie de subgéneris, o algunos otros países. Por tanto, la negociación no está siendo fácil, en absoluto, porque lo que acumula uno no acumula el otro. Es lo que pasa en las negociaciones, y más las internacionales, pero bueno, yo creo que con mucha buena voluntad, pues haremos llegando a un acuerdo. Seguramente la Unión Europea es la que más va a acabar perdiendo, si tengo, perdonadme, si tengo que ser sincera, precisamente porque pues, en materia de incentivos, a día de hoy no tenemos una caja de incentivos tan grande como tienen los países. Por tanto, pues deberíamos, si esto acaba evolucionando, soy de la opinión que deberíamos plantearnos todos los incentivos europeos, por lo menos para empezar en peor situación que otros países. Y ese es un poco el punto en el que estamos. No sé cómo voy de tiempo. La verdad es que poco más puedo señalar en este sentido. Deciros que el momento, como he dicho, es crítico, que seguramente necesitaremos un nuevo manual. Estoy preparando a tus súbditos a que vayan trabajando. Sí. No, porque este es un capítulo que no está cerrado. O sea, yo creo que Pilar 2, creo que la Unión Europea, creo que lo puedo decir ahora, la Unión Europea corrió demasiado. Creo que
Un poco por lo que te decía, en ese momento no se podía uno desmarcar del plan de la OCDE, del plan del Pilar 2, pero quizás los franceses estaban muy interesados en ponerse la medallita, pues en prácticamente 3 meses aprobaron la directiva, sin ser conscientes de que esa directiva queda en la piedra y bueno, sí que se aplicaron determinadas cláusulas para mostrar esa flexibilidad, esa interpretación dinámica, ¿no? Que poco le gustaba al Consejo de Estado. Planteamos el texto del proyecto de ley, pero que la OCDE cada día va aprobando normas nuevas y que seguiremos aprobando. Si acabamos aprobando el Service Existence, aprobamos modificaciones de la consideración de los estudios fiscales para el cálculo de ETR, o incluso si aprobamos un pequeño permanente del cefado permanente de ETR, que implican cambios sustanciales en el juicio en el evento sustancial del impuesto. Pues, esa interpretación dinámica, no sé si es especialmente. No quiero mostrarme excesivamente crítica, siempre la letra de tributos y estoy ahí trabajando duramente para que esto siga hasta adelante, pero creo que es de recibo pues, poner de manifiesto la que tenemos en este momento. Yo soy optimista, creo que vamos a llegar a ese acuerdo. Siempre llegamos al acuerdo, pero con unas consecuencias pues, que implican unos cambios, puestos trabajos internos para acomodarnos y para dar esa seguridad jurídica, sobre todo en materia de con esto pues, ha sido una jornada interesante y seguro que la será y espero no alargarme. Pasamos a la primera mesa.